Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy con un ejemplo de derivación usando regla de la cadena. Entonces, sea z igual a x cuadrado menos 3y cuadrado con x igual a t cuadrado más s y igual a raíz de t más 1. Entonces, calcular parcial de z respecto de x y parcial de z respecto de y. Entonces, la solución. Sabemos que de la regla de la cadena, ¿qué tenemos? Tenemos que la parcial de z respecto, perdón, aquí sería más bien, mm, vamos aquí sería parcial de z respecto de t y parcial de z respecto de s. Entonces, parcial de z respecto de t sería igual a la parcial de z respecto de x por la parcial de x respecto de t más parcial de z respecto de y por la parcial de y respecto de t, que es la variable que estamos, la variable independiente t, y por otro lado, la parcial de z respecto de s es igual a la parcial de z respecto de x por la parcial de x respecto de s más parcial de z respecto de y por la parcial de y respecto de s. Entonces, calculemos las derivadas parciales por separado. Calculemos las derivadas parciales por separado. Bien, entonces, para la primera fórmula necesitamos las derivadas parciales de z respecto de x y parcial de z respecto de y. Como z es este polinomio que está acá, entonces, ¿quién sería la parcial de z respecto de x? Derivamos z normalmente usando las reglas de derivación respecto de x considerando a la y como constante. O sea que la derivada de z respecto de x sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, y la derivada de menos 3y cuadrado, como y se comporta como constante, pues quedaría 0. Y la parcial de z respecto de y, ahora derivamos respecto de y, considerando ahora x como constante. La derivada de x cuadrado es 0, y la derivada de menos 3y cuadrado, el menos 3 sale como constante, y sabemos que la derivada de y cuadrado es 2y. Menos 3 por 2y sería menos 6y. Bien. Ahora, ya tenemos estos valores que van acá y acá. Ahora necesitamos la parcial de x respecto de t, pero x vale t cuadrado más s. Entonces, la parcial de x respecto de t, entonces derivamos como x es una función que depende de t y de s, entonces derivamos comúnmente respecto de t, considerando la s como constante. La derivada de t cuadrado es 2t y la derivada de y respecto de t
por último, la derivada parcial de y respecto de t sería la derivada de raíz de t, sabemos que es 1 sobre 2 por la raíz de t. Y la derivada de 1, pues sabemos que es 0. Sustituyendo en la fórmula de la regla de la cadena, tenemos la primera derivada parcial de z respecto de x, que sería parcial de z respecto de x, la tenemos, ¿vale? 2x. Por la parcial de x respecto de t, que vale 2t. Más la parcial de z respecto de y, acá la tenemos, vale menos 6y. Usamos paréntesis para poder aplicar regla de los signos, más por menos, por la derivada de y respecto de t. La derivada de y respecto de t la tenemos, es 1 sobre 2 raíz de t. Esto me quedaría 2x por 2t, sería 2 por 2, sería 4xt, más por menos me quedaría menos, 6y por 1 sería 6y, sobre 2 por la raíz de t. Esto me quedaría 4x por t, menos 6 entre 2 sería 3y entre la raíz de t. Pero en la solución me debe quedar en función de, a ver, aquí es parcial de z respecto de t. Vamos a ver. Acá es parcial de z respecto de t. Entonces, la solución me ha quedado en función de t, de y de x. Para que me quede una función que dependa únicamente de t y de s, pues sustituimos lo que vale x y lo que vale y. X vale t cuadrado más s y y vale raíz de t más 1. O sea que la parcial de z respecto de t, que es la que queremos determinar, que es esta, es igual a 4 por x. ¿Pero cuánto vale x? T cuadrado más s por t menos 3 por y. ¿Cuánto vale y? Raíz de t más 1, todo dividido entre raíz de t. Y así me quedaría la primera derivada parcial usando esta fórmula. Vamos a aplicar ahora la segunda fórmula. Fíjate que ya tenemos parcial de z respecto de x y parcial de z respecto de y, que sería esta y esta. Entonces, lo que nos faltaría es parcial de x respecto de s y parcial de y respecto de s. ¿Ok? Entonces, sabemos que x es igual a t cuadrado más s. Entonces vamos a derivar esta expresión respecto de s. Pasamos a la siguiente pizarra. Como x es igual a t cuadrado más s, entonces, pues la parcial de x respecto de s, la derivada de t cuadrado, como se comporta como constante, sería 0. Y la derivada de s respecto de s me da 1. Y como y es igual a, recordemos que es raíz de t más 1, raíz de t más 1, entonces, ¿cómo nos quedaría la parcial de y respecto de s? Como y no depende de s, entonces esta expresión raíz de t más 1 se comporta como constante, ya que estamos derivando respecto de s. O sea que la derivada de y respecto de s vale 0. Entonces, sustituyendo en la fórmula de regla de la cadena, parcial de z respecto de s, recordemos que es la parcial de z respecto de x por la parcial de x respecto de s, más parcial de z respecto de y por la parcial de y respecto de s.
Esto sería igual. La parcial de z respecto de x, recordemos que nos dio 2x por la parcial de x respecto de s que nos dio 1, más la parcial de z respecto de y que nos dio menos 6y por la parcial de y respecto de s que nos da 0. Esto nos quedaría simplemente 2x. O sea que la parcial de z respecto de s es 2 por x. Pero recordemos que me debe quedar en función de las variables independientes s y t. X, recordemos que es t cuadrado más s. Por lo tanto, esto me quedaría 2 por t cuadrado más s. Y así me quedarían las derivadas parciales de esta función. ¿Ok? Usando regla de la cadena. Bien. Ahora, por otro lado, supongamos, hasta acá quedaría este ejercicio. Por otro lado, supongamos que tenemos f de x, y, z igual a 0, una función definida implícitamente. Entonces, teóricamente hablando, existe una región R que está contenido en R2, tal que sobre esa región, esta función definida implícitamente, de alguna forma se puede escribir z igual a f de xy, esto solamente para xy perteneciente a la región R. Y por tanto, se puede calcular parcial de z respecto de x y parcial de z respecto de y. ¿Cómo sería eso? Bueno, en efecto, sabemos que f de x, y, z es igual a 0. Entonces, derivando respecto de x, ¿qué tenemos? Usando la regla de la cadena, derivando respecto de x, tenemos, bueno, sería, como f depende de tres variables, esto sería la parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de x, más la parcial de f respecto de la segunda variable por la parcial de y respecto de x, más la parcial de f respecto de su tercera variable que es z por la parcial de z respecto de x, y esto sigue siendo igual a 0 porque si derivamos 0, la derivada de 0 sigue siendo 0. Entonces, como estamos derivando una función definida implícitamente, que ya dijimos en la pizarra anterior que esta función definida implícitamente existe una región donde z es igual a f de xy. Si estamos derivando respecto de x, entonces y se comporta como constante. Esa era la regla que nosotros teníamos. Entonces, la derivada de x respecto de x, esto vale 1. Y como y se comporta como constante, la derivada de y respecto de x vale 0. O sea que esto nos quedaría la parcial de f respecto de x por 1, parcial de f respecto de y por 0, esto se anula, más la parcial de f respecto de z por la parcial de z respecto de x es igual a 0.
Pasamos este término que está sumando para el otro lado a restar. Me quedaría la parcial de f respecto de z por la parcial de z respecto de x es igual a menos la parcial de f respecto de x. Y este término que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, obteniendo que la derivada parcial de z respecto de x, que es precisamente esta que está acá, es igual a menos la parcial de f respecto de x dividido entre la parcial de f respecto de z. Entonces, esta es la fórmula para nosotros obtener la derivada implícita. Por otro lado, para calcular la parcial de z respecto de y, usando un análisis o argumento igual a este, obtenemos la parcial de z respecto de y. ¿Cómo sería eso? Bueno, ahora derivando respecto de y, derivando respecto de y a la función definida implícitamente, f de x, f mayúscula de x y z, tenemos. Bueno, esto sería la parcial de f mayúscula respecto de x por la parcial de x respecto de y más la parcial de f respecto de y por la parcial de y respecto de y más la parcial de f respecto de z por la parcial de z respecto de y, que sigue siendo igual a 0. Como estamos derivando respecto de y, ahora es la x la que se comporta como constante, o sea que la derivada de x respecto de y, este término que está acá, valdría 0. La derivada de y respecto de y, esto valdría 1, o sea que esto nos quedaría parcial de f respecto de y más parcial de f respecto de z por la parcial de z respecto de y es igual a 0. Este término que está acá sumando, ya sabemos que pasa para el otro lado a restar, o sea que esto nos quedaría que la parcial de f respecto de z por la parcial de z respecto de y es igual a menos la parcial de f respecto de y. Pasando este término multiplicando del otro lado a dividir, nos quedaría que la parcial de z respecto de y es igual a menos la parcial de f respecto de y dividido entre la parcial de f respecto de z. Y así obtendríamos la otra derivada parcial haciendo derivadas de forma implícita. ¿Ok? Entonces obtenemos así parcial de z respecto de x y parcial de z respecto de y de f de x y z igual 0, derivando implícitamente, que son mediante la fórmula. ¿Ok? Bien, eso ya tendríamos las derivadas implícitas. Ahora bien, por ejemplo, si tenemos x cuadrado y más el logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado igual a 10. Entonces, sea f mayúscula, bueno, igual a 10, qué sé yo, más z cuadrado, porque tiene que depender de z. Entonces vamos a poner acá igual a 10. Vamos a colocar acá, a ver, x al cuadrado por z
igual a 10, para que no pueda despejar z en función de x, y. Vamos a colocar acá igual a e elevado, qué sé yo, a la 2z. Entonces, sea f de x, y, z igual a... Entonces, podemos pasar esta función, esta e a la 2z que está sumando para el otro lado restar. O sea que me quedaría x cuadrado z más el logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado menos e a la 2z. Esta sería la función definida implícitamente. Es la función la que aparece acá. Esta F mayúscula. Esta F mayúscula, esta F mayúscula. Es la función definida implícitamente. Entonces, calculemos las derivadas parciales. Bueno, pasamos a la siguiente pizarra. ¿Quién sería la parcial de f respecto de? Bueno, eso quiere decir que si estamos derivando esta función respecto de x, entonces todo lo que dependa de y y de z se comporta como constante. La derivada de x cuadrado por z, z sale como constante, no hay problema, derivamos x cuadrado, me quedaría 2x por z. Luego vendría el segundo término. La derivada de logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado. Sabemos que la derivada de logaritmo neperiano es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado multiplicado por la derivada interna. La derivada de x cuadrado sabemos que es 2x y la derivada de y cuadrado sería 0. Menos la derivada de e a la 2z, pues sabemos que la derivada de e a la 2z, como estamos derivando respecto de x, sería la derivada de una constante que vale 0. Por lo tanto, esto me quedaría 2xz más 1 por 2x sería 2x entre x cuadrado más y cuadrado. Este parcial de f respecto de x, ¿para quién? Acá en esta fórmula, para la parcial de z respecto de x, necesito la parcial de f respecto de x. Acá está. Eso es lo que va a ir en la fórmula. Ahora me falta la parcial de f respecto de z. Bueno, como vamos a derivar esta función respecto de z, entonces observemos que la derivada de x cuadrado por z, el x cuadrado se comporta como constante, sale como constante y la derivada de z sería 1. Como el segundo término no depende de z, todo este término, logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado, se comporta como constante. Es decir, la derivada de una constante vale 0 y la derivada de la exponencial e a la 2z es ella misma por la derivada interna. La derivada de 2z sería 2. O sea que parcial de f respecto de z es igual a lo que dijimos, ¿no? X cuadrado sale como constante, la derivada de z es 1, o sea, sería x cuadrado por 1 más 0 menos la derivada de la exponencial. Sabemos que la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de 2z. Como estamos derivando respecto de z, sería 2 por 1. Esto me quedaría x cuadrado más 0, x cuadrado, menos e a la 2z por 2, sería 2e a la 2 por z. Luego de la fórmula, sustituyendo, tenemos lo siguiente, que la parcial de z respecto de x sabemos que es menos la parcial de f respecto de x sobre la parcial de f respecto de z.
Esto sería igual, el menos de la fórmula y colocamos la parcial de f respecto de x, que es esto que está acá, esta expresión. Sería 2xz más 2x entre x cuadrado más y cuadrado, todo dividido entre la parcial de f respecto de z, que es esto que está acá, sería x cuadrado menos 2e a la 2z. Ya tendríamos la primera derivada parcial. Para la siguiente necesitamos, ya tenemos la parcial de f respecto de z, ya no la tenemos que calcular. Nos faltaría la parcial de f respecto de y, que si vemos, la función es x cuadrado por z más logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado menos y a la 2z. Como estamos derivando respecto de y, la x y la z se comportan como constante, es decir, x cuadrado por z se comporta como constante ya que no depende de y, la derivada valdría 0. Derivamos el logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado, esta sí depende de y la derivada de e a la 2z, como depende de z y no de y, también es una constante cuya derivada vale 0. O sea, por otro lado, la parcial de f mayúscula respecto de y, dijimos que era la derivada de x cuadrado por z, se comporta como constante, vale 0, más la derivada del logaritmo natural neperiano es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por la derivada interna. La derivada de x cuadrado vale 0, ya que x se comporta como constante, y la derivada de y cuadrado es 2y, menos la derivada de la exponencial e a la 2z, como no depende de y, también valdría 0. Por lo tanto, esto me quedaría simplemente 2y entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, sustituyendo, tenemos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que la parcial de z respecto de y es igual a menos la parcial de f respecto de y sobre la parcial de f respecto de z, porque esa es la fórmula que tenemos acá. Ups, acá. Esta. Entonces, menos parcial de f respecto de y sobre la parcial de f respecto de z. Esto me quedaría menos el resultado de la parcial de f respecto de y, que es esta expresión, que es 2y entre x cuadrado más y cuadrado, todo dividido entre la parcial de f respecto de z, que ya dijimos que la calculamos acá, que es x cuadrado menos 2 por e a la 2z. Y esto sería todo el ejercicio porque ya tenemos parcial de z respecto de x y parcial de z respecto de y usando derivadas implícitas. ¿Ok? Bien. Para la siguiente parte vamos a hablar de planos tangentes. ¿Ok? Para planos tangentes, bueno, vamos a definir sea z igual a f de x, y una función diferenciable. Ya sabemos lo que significa que una función sea diferenciable. Entonces, f de x y z, siguiendo con esta parte de f mayúscula, pues simplemente pasamos el z para el otro lado a restar para que me quede una expresión en función de las tres variables. Es decir, sería f minúscula de x, y menos z. Así. Bien. Entonces, y además, la f minúscula está definida en una región D, que es un subconjunto o a lo mucho igual a todo R2, y esta función f minúscula proporciona valores reales. Entonces ya sabemos que geométricamente, esto es, en el espacio tridimensional, vamos a ver si nos da tiempo de hacer, aunque sea, ya sabemos lo que significa la gráfica, que sobre esta región D, que es el dominio,
la función proporciona una superficie. Esta sería la superficie de z igual a f de xy, que no es más que f de xyz igual a f minúscula de xy menos z. Bien, entonces, vamos a dar hasta acá y ahorita en la próxima parte vemos lo que significa la fórmula de plano tangente. ¿Ok?